El que quiera ser el grande, que sea el servidor de todos, dice Jesús. Pues tomó un niño y lo puso en medio de ellos y lo abrazaba Jesús y decía: el que reciba uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí y recibe al que me envió. El que quiera entrar en el reino de los cielos, que se haga como niño. ¿Y por qué como niño? ¿Por qué puso como ejemplo al niño? Porque los niños ponen toda su confianza en su papá y su mamá. Es en ellos en los que confían. Así quiere Dios que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestras esperanzas en Dios, aunque ya estemos grandes, aunque estemos viejos, que nuestras esperanzas estén siempre en Dios. Y ese será el que pueda entrar en el reino de los cielos. Y algo muy delicado. En estos días, los viejos masones de la corte, ministros de la corte, aprobando el aborto. Es ir en contra de la naturaleza que Dios creó. ¿Qué dice Jesús? El que reciba a uno de estos niños, me recibe a mí. Y no solamente a mí, recibe la voluntad del Padre. Que rechace uno de estos niños por el aborto, me rechaza a mí y rechaza la voluntad del Padre. No, pero es que a la segunda o la tercera o cuarta semana todavía no se puede hablar de un ser humano. No te metas en esos cuestionamientos, se nos entiendes y ni nos tocan. No. Pero es que ya los jueces, los ministros de la corte aprobaron el aborto. Ya lo aprobaron, así que la ley te ampara. A ver, el día que Dios te llame, a ver si va a salir uno de esos viejos masones a hablar por ti delante de Dios. A ver si te va a valer. Recuerdo que mi abuelita se quedó huérfana ella y que ella vivió 96 años. Les tocó vivir la triste situación de la revolución, la pobreza. Y se iba aquella muchachita adolescente, se iba a trabajar a la casa del hacendado, a hacer tortillas. Y después la paga que le daban aquellos miserables y tacaños hacendados malditos era un puñito de masa, porque era tan grande su abuso. Aquel puñito de masa era la paga y se iba mi abuela a hacerle las 3 o 4 tortillitas para que comiera su hermano, y esa era la forma de vivir. Y recuerdo cuando íbamos a visitarla, íbamos por el camino y ya viejita, pues no se podía agacharse, levantarse. Y por el camino de repente veía un granito de maíz y se agachaba la viejita a recoger el granito de maíz y decía: mira nomás, qué bonito estás, ay, ¿quién te tiró? Y lo guardaba en su bolsita. El pobre llega a sentir y a ser sensible a eso. ¿Por qué es pecado la masturbación? Porque la semilla, ese grano de maíz no era la semilla, el germen de la vida que Dios nos regaló y que trae todo el potencial de vida nueva. Por eso es pecado la masturbación. Por eso es pecado el aborto, porque es interrumpir el don de la vida. A quien recibe a este niño me recibe a mí, y no me recibe a mí sino al Padre, porque es su voluntad natural. Pero quien rechaza a uno de estos niños, me rechaza a mí y rechaza la voluntad del Padre.
Qué terrible pecado. Nos vamos a querer ir con la finta de que ya los jueces aprobaron, ya la ley ampara. ¿Y por qué se quiere abortar? ¿Cuál es en el fondo la razón por la cual se quiere abortar? Porque tener un niño implica responsabilidad, implica cuidados, implica sacrificio para crianza de ese niño. Y como los papás quieren andar como solteritos, dándole vuelo a la hilacha, en una palabra, quieren hacer lo que su perra gana les da, por eso no quieren hijos. Por eso no quieren hijos. Son un estorbo los hijos para ellos. ¿Y qué en el fondo qué es? Egoísmo, comodinería, evadir responsabilidad. ¿Por qué no se quiere casar? Porque es un compromiso y de todo, pero el placer sí lo quieres, ese sí lo quieres, pero el compromiso no. Pues a ver si te vale. Porque muy pronto, la hora que menos lo pensemos, Dios nos llamará a cuentas. Y ese niño que abortaste o que quisiste abortar va a hacer acto de presencia y va a decir: esta es mi asesina y este autorizó mi asesinato. ¿Y qué vas a decir? No, pues es que la corte me autorizó la corte. ¿Eso te va a valer? No. ¿O va a aparecer un ministro de esos viejos masones a hablar por ti? No. Porque el Señor, tanto a ti como al juez, le va a decir: ¿y quién te autorizó en decidir por lo que me toca a mí? Qué terrible situación. ¿Difícil comprender esas cosas? No. ¿Y qué razón tenía el Señor Jesús cuando dice: al buen entendedor, pocas palabras? Porque al que no quiere entender, aunque se le explique de una forma o se le explique de otra, simplemente va a estar aferrado a lo que su maldita gana le da y no va a salir de ahí. Como el viejillo aquel que le decía a la señora: lávate las manos, y nomás llegaba y ponía la palma de la mano en el agua y ya. Eso no es lavar, decía la señora, eso no es lavar. Muy me la como. Pues ándale, trágate la consecuencia de tus pecados, que al cabo vas a dar cuenta de ello. No creas que quede impune eso. El cambio no va a venir de autoridades masonas, de autoridades asesinas, porque eso es un asesinato en potencia. Va a venir de nosotros mismos, que seamos responsables y respetemos el don de la vida, respetemos a las demás personas, respetemos su patrimonio, su trabajo, su persona, y nos demos a respetar nosotros. Solo así habrá un cambio favorable en promoción humana. Esos atarantados que salen ahí, ¡ay, qué derechos humanos! ¿Y qué derechos? Son gente tan estúpida que no saben. Esclavos de sus pasiones y de sus caprichos, de sus intereses. Eso es lo que son. Sí, cuando es un criminal, ahí están, qué derechos humanos. Y hoy, cuando el niño abortado solo dependía de la defensa de su madre o de su padre, o defensa de una ley, ¿y dónde están los derechos humanos? Gente estúpida, esclavo de sus caprichos, eso es lo que son. Pero qué terrible irá a ser el castigo, la consecuencia de nuestros pecados. Que Dios en su infinita misericordia nos perdone, porque eso es muy delicado. Recibamos con devoción la bendición.